Vale. Buenas noches, a nosotros nos correspondió la distribución F. En este caso realizaremos un ejemplo en distribuciones de prueba de hipótesis. Mi compañero es Michael Guerra y yo soy Cristian Muñoz. Vale, primero vamos a hablar qué es la distribución F. La distribución F considera la distribución de Fisher-Sneideker, donde el señor Fisher era un docente y es considerado un padre de la estadística, es de origen inglés, y el señor Sneideker es otro estadístico, en este caso él es estadounidense. Bueno, ¿qué es la distribución F? Es una distribución continua de muestreo donde se evidencia la relación de dos variables aleatorias de carácter independiente, o una distribución, digamos, de tipo chi cuadrada. Cada una es dividida entre sus grados de libertad y se considera una distribución de carácter asimétrico, donde siempre se evidencia hacia la derecha y es discreta por dos grados de libertad, uno para el numerador y otro para el denominador. El numerador conocido como B1 y denominador conocido como B2. ¿Para qué se utiliza? Bueno, la distribución F se utiliza en análisis de una varianza y en pruebas de hipótesis para determinar si dos varianzas de población son iguales. Es decir, si podemos tener una zona de aceptación y una zona de rechazo, la cual consideramos como una hipótesis y vamos a determinar cuál es verdadera o cuál es falsa. Listo. Ahora, ¿cómo se utiliza? Se determina mediante la siguiente fórmula, donde f es igual a la varianza 1 al cuadrado sobre la varianza 2 al cuadrado. ¿Por qué son al cuadrado? Porque digamos que como había mencionado anteriormente, tiene que ser de carácter positivo. Siempre la varianza 1 y la varianza 2 van a tener que ser elevadas al cuadrado para que nunca nos dé un valor negativo. Sus principales características son las siguientes, y es que existe una familia de distribuciones F donde un miembro específico de la familia queda determinado por dos parámetros, que cuáles son los grados de libertad en el numerador y grados de libertad en el denominador, los cuales son diferentes uno del otro y se evidencian en la tabla que les mostraremos más adelante con un ejemplo. Como les había mencionado anteriormente, es una distribución continua y nunca puede ser negativa. Para este caso tenemos un ejemplo, el cual mi compañero les explicará. Bueno, continuando con la explicación que dio mi compañero sobre distribución F, presentaremos un ejemplo para dejar más claro el tema, el cual es el siguiente. Una empresa de transporte ofrece servicios desde una escuela hasta el jardín botánico. El dueño de la empresa está considerando dos rutas, una por la avenida 68 y la otra por la avenida Boyacá. Desea estudiar el tiempo necesario para llegar al jardín botánico por cada una de estas dos rutas y después comparar los resultados. El dueño de la empresa obtuvo los siguientes datos de muestra en minutos. Los datos de muestra se ven reflejados pues en la tabla que vemos reflejada en la presentación, donde hay 7 rutas para la avenida 68 y 8 rutas para la avenida Boyacá. Se utiliza un nivel de significancia del 1%, 0.01, y la pregunta que nos hacen es que si existe alguna diferencia en la variación de los tiempos de recorrido. Para esto planteamos una hipótesis, la cual es que puede que para la ruta 1 sea igual los valores a la ruta 2 o puede que sean diferentes, como evidenciamos aquí en la parte de abajo en el concepto de hipótesis. Hipótesis donde H0, puede devolverse un momento, compañero, por favor. Gracias. Donde H0 es la hipótesis nula, que nos dice que aquí lo que asumimos nosotros es que H0, hipótesis nula, la varianza 1 es igual a la varianza 2 y H1, que es la zona de rechazo, dice que la varianza 1 es diferente a la varianza 2. Gracias. Bueno, entonces continuando con el ejercicio, lo que tenemos que hallar, lo primero que debemos hallar son los grados de libertad del numerador y del denominador. Para este caso, el numerador va a ser la avenida Boyacá y el denominador la avenida 68. ¿Con qué fin se hace esto? Puesto que en la tabla F, acorde a los grados de libertad del numerador y del denominador, obtenemos un valor con el cual construimos nuestra gráfica de decisión, con la regla de decisión. Entonces tenemos en el numerador que, bueno, número de muestras, menos uno 7 que son 7 menos uno nos da que grados de libertad son 6 y abajo los grados de libertad son 7.
Con lo cual entramos a la gráfica con un nivel de significancia del 1%, puesto que esta tabla cambia acorde al nivel de significancia. Entonces, con este nivel de significancia y los grados de libertad, obtenemos que el valor es 7.19. Este valor se llama el punto crítico. Continuando con nuestro ejercicio, procedemos a obtener la desviación estándar de cada uno de los caminos. Para este caso tenemos la fórmula de desviación estándar muestral. Con la desviación de estándar muestral obtenemos que la desviación estándar de 1 es 8.99 y la desviación estándar de 2 es 4.37. Ya teniendo la desviación estándar, sabemos que la varianza no es nada más que la desviación estándar al cuadrado. Elevamos al cuadrado las desviaciones y nos queda que f es 4.3. ¿Qué hacemos con el 4.3? Vamos a nuestra gráfica, a la regla de decisión, y ponemos el 4.3 en nuestra regla de decisión. Teníamos que el punto crítico era 7.19, lo que significa que todos los valores después de 7.19 al infinito están en nuestra zona de rechazo, H1, mientras que menos de 7.19 está en la zona de aceptación, hipótesis nula. Qué pena, evidenciando que 4.3 está en nuestra zona de aceptación, lo que significa que a un 1% de nivel de significancia y con los valores obtenidos no hay variación en los tiempos. Y pues esto sería todo. Estamos en H0. Varianza 1 igual a varianza 2.